es la fuente del amor que fluyendo está en Dios. El púlpito es suyo. Gloria a Dios. Gracias, muchas gracias. Tienes todo el tiempo para... Qué lindo, qué lindo, qué lindo poder tener el privilegio de abrir la palabra y poder compartir con amigos. La verdad que me gusta mucho esto inclusive las canciones. Empezamos cantando, la segunda canción tenía que ver con resucitado y la verdad que Él reina, y bueno, esta era una introducción. Y esta última canción que no la conocía, la de Maús, que nos viene muy, muy bien al tema, casi contando la historia, pero yo quiero también ver algunas cuestiones, ¿no? Dice que estaban a 11 kilómetros de Jerusalén. Estos dos discípulos que ya venían de un grupo de discípulos, y Cleofas y su amigo, que iban andando por el camino, contaban que iban caminando, y dice acá el mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Este era el recorrido que hacían, la verdad que no es poca cosa, 11 kilómetros, 11.100 metros caminando no era poca cosa. Y ellos iban, dice, hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Imagínense la revolución que era, y la gente hablando, no como hoy que hay redes, sino contándose lo que se llama la tradición oral, porque así se empezó a escribir todas las historias en la Biblia, a través de que uno contaba lo que vio y el otro repetía, y los otros estudiaban aquello que pasó, y estos dos que iban hablando de esas cosas que habían pasado, la verdad que no era un momento bueno, porque para nosotros la resurrección de Jesucristo es un motivo de júbilo, algo que sabemos el final de la historia, pero ellos no sabían el final de la historia. Ellos solamente sabían que Jesús había muerto en la cruz, había sido sepultado, y algunos empezaban a decir que había resucitado. Claro, hasta ahí. Tenían la noticia por la mitad, como el titular nada más. Pero nosotros que sabemos la historia, entendemos lo que había sucedido, lo que había pasado, porque dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Claro, ¿cómo no iban a discutir? Tenían noticias que uno escuchó de tal, que el otro escuchó de tal. Ellos solamente eran observadores de las noticias que habían llegado. No tenían la foto, no tenían el video, no tenían nada con certeza, sino que al contrario, estaban expectantes de ver cuál era la verdad. Y dice que Jesús se les acercó y caminaba con ellos, como uno más. Dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y esto es lo que muchas veces la palabra dice. Dice, tienen sus ojos cerrados y no reconocen a Jesús y no reconocen la obra de Dios. Pero ¿por qué acá seguía diciendo, qué cuentan, dice Jesús? ¿Qué hablan? ¿Qué platican entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué están tristes? Y la verdad que esto de estar tristes también se ve en otros momentos de la palabra. Dice que estaban turbados los discípulos. Estas noticias, dice, los buscaba de una manera distinta. Dice que cada uno podía entender lo que pasaba a su forma. Algunos como diciendo, bueno, qué lindo, seguro que resucitó. Los que vieron, creyeron, pero los que no vieron, dice, estaban turbados y tristes porque no sabían el final de la historia. Ya habían pasado, dice acá, 3 días. Entonces, cuando Jesús les preguntó, dice, que decíamos, Cleofas dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Claro, fíjense,
A mí me pasa muchas veces, me dicen, pero no te enteraste la noticia tal, y yo qué digo, y no estuve, no leí el diario, no vi internet, no vi la televisión, no me entero. Pero allá era un pueblo chico, con familias, y también había reuniones, especialmente para explicar lo que iba pasando. Entonces, las noticias corrían de otra manera. Las redes sociales eran de otro tipo, ¿eh? Y Jesús estaba como un forastero, por lo menos ellos lo veían como alguien que había llegado al pueblo y no se había enterado de nada, ¿eh? Y dice, ¿qué cosas? Les dijo él. Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjense qué panorama. En 3 frases le dijeron todo el mensaje del Evangelio, de lo que hizo Jesús en la tierra. Dice, primero, Nazareno. O sea, ya no era cualquier Jesús, era Nazareno, era alguien especial, separado. Era profeta, dice. Él era poderoso en obra y en palabra, no solamente delante del pueblo, sino delante de Dios. La fe que ellos tenían no era una cosa como lo decimos hoy, tan, bueno, delante de Dios y de los hombres. Hoy es fácil decirlo, pero en aquel momento, dice, pasaba esto, pero había algo más. Estaba el otro bando, el bando de los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, dicen los judíos, nuestros gobernantes, le dieron sentencia de muerte y lo crucificaron. Entonces, había 2 partes. Una eran los sacerdotes, que eran la autoridad del pueblo, y otro eran los gobernantes de Roma. Se juntaron, dice, para darle muerte. Pero ¿qué pasa? Ahora estos que creían, dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Como diciendo, ya hasta pasó el tiempo. Y a veces se nos pasa el tiempo y las cosas suceden y a nosotros las noticias nos vienen tantas y tan de golpe que a veces nos vamos olvidando. Yo a veces escucho que hay algunos periodistas que dicen, ¿te acordás con el caso tal? No, ya no me acuerdo. No, la verdad que ya no me acuerdo. Porque hay tantos casos y tantas noticias y tantas cosas. Bueno, estos dicen que ya era el 3er día. Todo eso que pasó sucedió de tal manera que ya era el 3er día que las cosas tan importantes habían pasado y estaban un poco desahuciados. Pero además estaban tristes, dice, y estaban turbados. Ahora, ustedes saben que cuando nosotros estamos tristes, sucede algo. No entendemos las cosas. Sobre todo cuando estamos en shock, que vino algo imprevisto, como en este caso una muerte, cosas que son tan imprevistas que nos sacuden el estado de ánimo. Y ellos estaban tristes, estaban deprimidos, porque las noticias no eran solamente noticias, eran personas. Jesús, con todo lo que ellos esperaban que fuese el Mesías, bueno, pues entonces, en ese momento, creyeron que todo había terminado. ¿Y por cómo no van a estar deprimidos? Una pérdida tan grande, una desolación, estaban turbados. Entonces, empezaron a contar qué les sucedió a Jesús en ese tiempo y aparecieron unas mujeres. Pero yo quiero también, antes de hablar de las mujeres y el pedido de los discípulos que iban a Emaús, de que se quedara con ellos, me gustaría que pudiéramos leer este versículo, cortar y volver a entrar. Y dice así, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles
quienes dijeron que él vive. Pero hay un versículo más y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Cortamos acá y entramos de nuevo? Para que no nos sorprenda el internet. En un minuto estamos. Épale. Okay. Si habíamos hablado justo de hombres y mujeres. Las mujeres habían visto lo que los hombres tuvieron que luego creer en lo que ellas habían dicho, pero él no le había, los varones no habían visto lo que las mujeres vieron. Pero la realidad es que Jesús está con estos dos discípulos y le piden que se quede con ellos. Jesús iba hablando de la historia de Moisés, iba hablando de todo lo que había sucedido, de lo que la ley decía, pero no solamente eso, sino que le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, porque empezó a hablar de las profecías que estaban en la Biblia diciendo que eran acerca de Jesús. Entonces sí, empezó con el principio que era para los judíos la historia de Moisés, de los profetas, todo lo que sucedía, hasta que llegaron a una aldea y Jesús hizo cuenta que se iba y ellos le dijeron, quédate con nosotros. Y él dijo, bueno, me quedo. Y aconteció que estando sentados en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Había algo que sucedía en este tiempo. Primero, lo que Jesús significa para la redención de las mujeres, porque recuerden que en esa época y por muchos años más la religión fue solo de hombres, y hasta en algunos países todavía sigue siendo así. Si no hay un hombre en algunas denominaciones, no se puede tener la reunión, por más que sea una reunión de mujeres. Hay lugares donde las mujeres no pueden hablar, no pueden predicar. Bueno, la cuestión, ¿qué pasa? ¿Qué son esas señas? ¿Qué son esas señas? Bueno, la cuestión es que sucedía que Jesús vino a cambiar todo eso que era la teoría, y hoy la llamamos teoría de la ideología de género, ¿no? Pero fíjense que viene desde la época de la Biblia. Ahora, cuando le dijeron quédate con nosotros, y él partió el pan, a ellos les fueron abiertos los ojos, entendieron, pero yo me pregunto, ¿qué cosa hacemos nosotros para que otros se den cuenta que Cristo está en nosotros? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué es nuestra forma de hacer? La verdad es que no es solamente conocer la historia, como lo hacía Jesús, que les estaba relatando, sino que al partir el pan, la bendición que era, ellos lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron antes? ¿Por qué no lo reconocieron cuando hablaba? ¿Por qué no lo reconocieron cuando contó toda la historia y las profecías? Los reconocieron por algo que él hizo. Wow. Si nosotros pudiéramos hacer algo y que la gente reconociera que Jesús está en nosotros, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar y de decir, sería tan sencillo porque el Espíritu Santo abriría los ojos de aquellos que están esperando la palabra de Dios. Pero a veces hacemos las cosas que hace el mundo, y como las hace el mundo, no son ¿y qué diferencia hay? ¿No es cierto? ¿Qué diferencia tenemos? Entonces, en el pan fue distinto. ¿En qué sos distinto? ¿Cómo te distingue tu familia? ¿Cómo te distingue la gente que está a tu alrededor? ¿Qué haces diferente que muestra a Dios en tu vida? Ahora, hay distinciones que nosotros tenemos y que tenemos que dar a conocer, aún a través de nuestras actitudes. Las distinciones que tenemos de compromiso con el Señor, de responsabilidad,
de enseñar la palabra, de vivir la palabra. Esas son las reacciones que nosotros tenemos que hacer ver. Ahora, ¿qué sucedió con esta gente? Estos dos discípulos se les cambió completamente el recorrido, porque ellos iban tristes a Emaús. Pero ¿qué pasó? Cuando tuvieron un encuentro con Jesús, volvieron a Jerusalén. No siguieron tristes su camino, volvieron, y yo creo que volvieron mitad caminando rápido y mitad corriendo, lo más rápido posible para llegar a Jerusalén y contar eso que dijeron, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ahí se encontraron con que también había aparecido a Simón. Entonces dice que ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y una cosa importante, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Yo digo, ¿cómo te reconocen? ¿Cómo te reconocen? Yo me acuerdo que era adolescente y había venido de una provincia, habían venido unos tíos a hacer compras a Buenos Aires, que era el lugar donde más compra y venta de mercadería había. Ellos tenían un negocio en otra provincia que está como a 2000 kilómetros, y me ven escribiendo y leyendo la Biblia. Ellos dormían en mi dormitorio, pero yo tenía ahí mi escritorio. Entonces durante el día yo iba a mi escritorio y leía la Biblia. Yo tendría unos 15 años. Y viene mi tío, me ve leyendo la Biblia y dice, ¿todavía seguís creyendo en eso? Me pregunta. O sea que evidentemente él ya sabía mi historia, porque en mi familia no había nadie creyente. La única que creía y iba a la iglesia era yo. Entonces él me preguntó eso y yo digo, sí. Y pasaron los años y me vuelve a preguntar, ¿vos todavía seguís yendo a la iglesia? Se ve que el ir a la iglesia o el leer la Biblia había sido para él el testimonio de que era distinta al resto de mi familia. Y acá pasaba algo parecido. Ellos, los discípulos, lo vieron distinto al partir el pan. Ni siquiera al contar la historia, ni siquiera al decir los pergaminos dicen tal cosa, o se prometió tal cosa a los judíos. No, no, acá había algo que hacer, y cada cosa que hacemos habla de Jesucristo. Así que en ese momento dice que solamente Simón y después Jacobo habían visto esto, dice en 1 Corintios, habían visto esto de que Jesús había resucitado. Pero vuelvo al punto, las primeras que vieron eran las mujeres. Me salió la feminista de adentro. Pero bueno, lo que sí sé es que ellos tuvieron que ir y confirmar que Jesús ya no estaba en la tumba, pero las mujeres tuvieron el privilegio de tener esa noticia. Ahora, algo muy importante que tiene que ver con conocer a Jesús, porque dice que él comió, fue la primera vez y única que alguien que ha muerto y resucitado comió, porque hubo otros resucitados. ¿Cuál es la diferencia? Jesús resucitó otras personas. La diferencia es que Jesús no solamente fue resucitado y comió, sino que no volvió a morir, porque todos los demás que han sido resucitados a lo largo de la historia de Jesús volvieron a morir. Entonces, acá hay una gran diferencia. Y hay dos versículos que quiero leer para terminar, y dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Estaban tan maravillados, pero tan absortos en el gozo, porque él mostró sus manos y sus pies, se apareció a sus discípulos, pero además les dijo, ¿tienen algo para comer? Pero ellos, dice que estaban tan maravillados del gozo que tenían. Y luego dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, porque fueron ellos los que lo acompañaron y vieron la ascensión de Jesús. Es imposible conocer a Jesús y no disfrutar del gozo de conocer a Jesús. Estas son cosas que
nos tienen que hablar mucho más. ¿Qué hago yo para que otros vean que Jesús está en mí? Para que otros conozcan a Jesús a través de mis actitudes. Y en segundo lugar, que lo conozcan a través de mi gozo. Había una canción muy antigua que decía: no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Si no hay gozo, también estamos tristes y turbados, deprimidos y tirados. No es eso lo que Dios preparó para nosotros. Y a pesar de que yo sé que muchas de estas cosas que pueden ser del cuerpo, del cerebro, es necesario observarse y decir: un momento, yo soy una hija de Dios, yo no puedo estar deprimida, tengo que hacer algo, lo necesario, lo imprescindible, lo necesario para estar bien, para no estar en esa depresión, en esa caída, en ese no gozo, en ese no gozo. La contrapartida de eso es amar al Señor, disfrutar, conocer a Jesús y saber que siempre, siempre el cristiano tiene que estar gozoso, porque el gozo no depende de la paz del mundo, no depende de otros, depende solo de mi relación con Dios. Así que bueno, les dejo esta meditación, este tiempo breve de poder hacer un cambio con respecto a esto. Con respecto a esto, el tener este gozo de haber tenido un encuentro con Jesús como lo tuvieron los discípulos de Emaús. Así que espero que Dios les bendiga. Me gustaría mucho orar para cerrar y también agradecerles, agradecerles estar, agradecer tanto a Amada como a Cachi por la oportunidad de abrir la palabra y compartir, que esto es maravilloso. Así es como nosotros podemos disfrutar de lo que leemos, de lo que aprendemos y disfrutar en el nombre de Jesús. Así que oramos. Señor, te bendecimos, sabemos de tu amor para con nosotros, sabemos, Señor, que un día también te revelaste a nuestras vidas. Amén. Señor, gracias porque así como a los discípulos, también nos abriste los ojos espirituales para poder conocerte. Señor, gracias porque haberte conocido ha llenado nuestra vida de gozo, ha llenado nuestra vida de una paz que no podemos conocer en otro lugar. Amén. Señor, gracias porque tú eres quien nos da a nosotros, que no lo merecemos, una salvación tan grande. Señor, gracias porque esto es solo obra tuya, que sin merecerlo has llegado a nuestras vidas para cambiar todo, para hacer vidas nuevas, para entender lo que es la vida eterna, porque sabemos, Señor, que solo vos tenés poder para transformar de adentro hacia afuera. Señor, gracias. Yo te pido que en este tiempo levantes nuestras vidas, nuestras mentes, que llenes, Señor, nuestra mente de la palabra, que podamos vivir y disfrutar del gozo del Señor. Te ruego, Señor, ahora que vos bendigas cada uno de los hogares representados en esta plataforma. Te ruego, Señor, que en este tiempo vos nos des la gracia de poder llegar a muchos, de poder ayudar a muchos, de poder hablar de tu palabra y llegar con el mensaje. Señor, danos la gracia de que nos reconozcan, así como te reconocieron cuando partiste el pan. Te pido, Señor, que nos reconozcan por nuestros buenos hechos, por nuestras buenas actitudes, por nuestras buenas palabras, por nuestras buenas obras, porque tu Espíritu Santo en nosotros cambia todas las cosas, en nuestra vida y en los que nos rodean. Señor, yo te ruego por nuestras familias, amén, por nuestros hijos, por los nietos, por los padres, Señor, que en todo tiempo tu gracia y tu misericordia sea sobre nuestras vidas. Amén. Y también por aquellos que amamos, Señor. Señor, gracias por bendecirlos, gracias por cuidarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, este tiempo y también esta plataforma. Gracias por la oportunidad de estar juntos y de adorarte con toda libertad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ah?
es la fuente del amor que fluyendo está en Dios.